Lección número 1 para el 6 de abril del 2019, segundo trimestre. Los ritmos de la vida. Versículo de memoria. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Con esta lección comenzamos un segundo trimestre, una nueva lección en la cual abordaremos los temas relacionados con la familia y la sociabilidad. Algunos de los poemas más hermosos, nos dice la lección de la escuela sabática, que se hayan escrito provienen del rey Salomón. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amor y tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 3:1 al 8. Sin duda estas palabras no son aplicadas al individuo, sino en la generalidad de lo que ocurre en nuestra tierra. Algunos detalles podrían aplicarse individualmente, pero no todos. Esas palabras reflejan gran parte de la existencia humana, las etapas, los ritmos de nuestra vida. Si nuestra vida atraviesa etapas, cambios, y es así desde el principio, desde el momento en que nacemos. Los cambios a veces son buenos, otras veces no. A veces tenemos control sobre ellos, otras veces no. Esta semana veremos las etapas y los ritmos de nuestra vida, especialmente en la medida en que nos impactan a nosotros y a nuestra familia también. Hay tiempo de dormir y tiempo de despertar. Las vírgenes durmieron, pero entonces alguien las despertó en el capítulo 25, versículo 6 de San Mateo, diciendo: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Hoy sin duda es el tiempo de la hora del juicio. Como dice Salomón, tiempo para todo, tiempo para la hora del juicio, a partir de 1844 y la proclamación del mensaje del tercer ángel. Gracias a Dios es el tiempo del fin para los que estudiamos profecías, que somos los adventistas del séptimo día, ya que quienes aún duermen dentro de nuestras filas, por el ocio de esta época y por la búsqueda de los placeres encontrándose en la situación del mundo y las demás iglesias, han olvidado que solo existimos en este tiempo para decirle al mundo lo siguiente, como nos dice el espíritu de profecía. Ahora tenemos una verdad que anunciar al mundo, y es la de denunciar al hombre de pecado, quien tanto hizo mal durante el periodo de la Edad Media. Es el mensaje del tercer ángel. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 117 y 118. Ahora no es tiempo de bailar ni de esparcir piedras. Según las profecías declaradas por los profetas Daniel y el apóstol Juan, el tiempo en que estamos viviendo es el tiempo de las últimas 3 fiestas. La fiesta de las trompetas, que anuncia el mensaje de los 3 ángeles, la fiesta de las expiaciones, que nos habla del santuario y la obra de Jesucristo ministrando en él como nuestro abogado defensor, y la fiesta de las cabañas, que anuncia la segunda venida de Cristo. Es tiempo cuando se anuncia el mensaje entonces final de la verdad presente, que incluye estas cosas que acabo de mencionar. Nos dice la mensajera de Dios en relación con esto: «No erréis el blanco. El tiempo es demasiado corto para revelar todo lo que deba conocerse. Se requerirá toda la eternidad para conocer la extensión y la profundidad de las Escrituras. Ahora lo que se necesita es habilidad para educar en el conocimiento de las Escrituras». Manuscrito 153, 1898. La mensajera de Dios nos dice que no es un tiempo para dedicarnos a todas las verdades profundas de las Escrituras, sino que necesitamos estar centrados solo en la verdad actual. Nos sigue diciendo así en Primeros Escritos, página 63. «Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros,
de velar y detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Son muchas las verdades preciosas que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Y en el Evangelismo, página 171, se nos dice que la verdad presente es el mensaje del tercer ángel. Primeros Escritos, página 61, continúa diciendo la mensajera de Dios: vi que los pastores del rebaño deben consultar, deben preguntar, deben de ir ¿a quién? A aquellos en quienes tienen motivos de confiar, aquellos que han estado en todos los mensajes. ¿Quiénes son aquellos en quienes se puede confiar? A los que conocen los mensajes de los tres ángeles y son firmes en toda la verdad presente. Antes de abogar por nuevas ideas importantes que ellos creen sostenidas por la Biblia, no pueden predicar nada aparte de los tres ángeles, aunque ellos hayan encontrado nuevas ideas dentro de la Biblia. Por eso deben preguntar a los que conocen de los tres ángeles, a laicos, no solo a dirigentes, laicos, a hermanos en la iglesia que conocen. Deben confiar en ellos porque esos hermanos son los que están en el camino correcto y sin error. Entonces, dice más aún ella, los pastores estarán perfectamente unidos y esta unión de ellos será sentida por la iglesia. Vi que una conducta tal evitaría divisiones inconvenientes y que no habría peligro de que el precioso rebaño se dividiese, ni que las ovejas se dispersasen sin pastor. Y esto nos lleva al día domingo 31 de marzo, en el principio. La Biblia empieza por el principio, que sin duda es la razón por la que comienza con las palabras. En realidad es una sola palabra en hebreo, en el principio. Génesis 1:1. El enfoque particular del capítulo, nos dice la lección, por supuesto es la transformación de la tierra de una condición desordenada y vacía. Génesis 1:2, al mundo que Dios mismo en el sexto día declaró bueno en gran manera. Génesis 1:31. En resumen, este comienzo es el inicio de nuestro mundo. Lee Génesis 1, sigue diciendo la lección. Aunque suceden muchas cosas, pregúntate, ¿hay algún indicio de azar o casualidad o todo está hecho en forma muy ordenada, todo en su debido tiempo y lugar? ¿Qué dice tu respuesta sobre el carácter de Dios? Sin duda, la creación es mencionada en la Biblia en un orden perfecto y no en una evolución imperfecta que trae las cosas por la casualidad. Elena de White escribió que el orden es la primera ley del cielo, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 204, y declaró que también la ley debe de ser la que mantenga el orden en la tierra. Así que por eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día exalta la ley de los 10 mandamientos dados a Moisés como la ley que se tiene que obedecer para salvarnos. Aparentemente también es así en la tierra. Aunque el pecado ha trastornado el mundo natural, hasta cierto punto el orden, el ritmo y la regularidad aún existen. Lee Génesis 8:22. ¿Cómo se ve el orden aquí también? Incluso después de la caída, las estaciones van y vienen. Esto es después del diluvio, de manera ordenada en general. Sin duda, todas las cosas de Dios mantienen un orden especial, y nada sucede irregularmente. Así es hasta hoy dentro del mundo y la iglesia. Dios quiere que todo se mantenga en el orden asignado por Él. Cuando la iglesia de Dios, que es su pueblo, deja de estudiar las profecías, pierde de vista el tiempo en que estamos viviendo y llega a pensar como el mundo quisiera que se piense, a saber, decir que predicar acerca de la hora del juicio y la segunda venida de Cristo es solo mero fanatismo y espiritualización de los temas bíblicos. En la creación se ve más bien a las claras que la hierba verde fue creada el tercer día, y luego el cuarto día fue necesario a causa de esta hierba que aparecieran el sol, la luna y las estrellas para la fotosíntesis natural de las plantas. Así también,
Para hoy, después de las persecuciones papales de la Edad Media, las profecías indicaban que llegaba el tiempo de la hora del juicio, cuando el poder del papado tendría que ser juzgado antes que todos. Daniel capítulo 7, versículo 26. Y de todos aquellos que le siguen, y por esa razón es necesario enseñar al mundo que la hora del juicio de este poder ha comenzado, y que todos cuantos se unan con él y lo prefieran, también serán juzgados y saldrán condenados en este juicio, y que los fieles, por haberse apartado de este poder y haber seguido el mensaje de los tres ángeles, del toque de las trompetas, del llamado de Dios, serán juzgados para vida eterna. De manera que allí todos los que en medio de ese juicio sigan el mensaje de los tres ángeles obtendrán la inocencia para la vida eterna, porque rechazaron la rebelión y se unieron con Dios. El mensaje de los tres ángeles nos enseña, cuando lo estudiamos, a no obedecer al papado, ni a su imagen, que es representada por el protestantismo apóstata, ni a la mundanalidad. Esto es rehusarse a ser esclavo de este poder y de los mundanos y de los satánicos. En el juicio de Dios se verá si aceptamos a Cristo como nuestra expiación y salimos de la adoración de los ídolos y nos negamos a obedecer a la bestia y a su imagen. Con estas verdades, el pueblo de Dios es libertado. Al hacerlo es suficiente para vivir de acuerdo con el orden, lo he repetido 3 veces, de este tiempo. Por eso el orden verdadero, lo vuelvo a repetir 3 veces, en este tiempo, dentro de nuestra iglesia, solo se ven aquellos que están obedeciendo en descubrir las verdades relativas al mensaje de los tres ángeles, como nos dice el Espíritu de Profecía en la página 46 del libro Eventos de los Últimos Días. Como adventistas hemos sido llamados a proclamar el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra es comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Interesante. Gracias a la creación de los 6 días físicos, se creó el sábado para descansar. Así también hoy es tiempo, después de lo anterior, de invitar al mundo a reposar el día del Señor, que es el sábado, de sus propias obras, y comenzar a obedecer los mandamientos de Dios, que son las obras de la fe para la salvación. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica enseñó la salvación por las propias obras, en las cuales no regía la ley de los 10 mandamientos de Dios, sino el catecismo inventado por esta Iglesia, enseñando a obedecer sacramentos inventados por ellos, a hacer penitencias, sacrificios y a cumplir buenas obras según lo que mandaba la Iglesia. Todas esas falsas obras han quedado en el pasado, y ahora debemos obedecer los mandamientos de Dios para que sean las obras de fe que nos pide el mensaje de los tres ángeles, y concluyamos por ser lo que dice Apocalipsis 14:2 en el tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso el sábado es importante en la vida de toda la humanidad, y principalmente en la vida de la Iglesia, y por eso se predica a los tres ángeles, primero a los de la Iglesia y luego al mundo, porque ¿cómo podríamos dar un buen ejemplo al mundo si primero nosotros no oímos? Necesitamos oír primero nosotros, entender y obedecer, y luego comunicárselo al mundo, ya que es un mensaje de reforma, y el que quiere reformar a otros debe empezarse a reformar primero él. Si la Iglesia de Dios comienza ahora a reformarse primero ella al escuchar los tres ángeles, irá perfeccionándose, y mientras se va perfeccionando, va a ir predicándole al mundo la verdad de este mensaje para que otros también se unan y sean salvos. Y esto nos lleva al día lunes, 1 de abril, los ritmos de la vida. Los científicos hablan de algo llamado ritmo circadiano. La idea de que hay ritmos biológicos en relación con todo el sistema que nos rodea para que nosotros podamos cumplir funciones en relación a ese sistema. A eso se le llama también reloj corporal, que nuestro cuerpo nos avisa cuándo es de día y cuándo es de noche para poder dormir, y segrega ciertas hormonas que nos producen el sueño, y así en todas las cosas según el círculo circadiano. En otras palabras, existe un cierto grado de regularidad incluso dentro de nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, hasta cierto punto los ritmos existen en todas las partes e incluso en nosotros.
¿Cuáles son las etapas predecibles de la vida que se mencionan en los siguientes pasajes de las Escrituras? Nos dice la lección y cómo se relacionan directamente. Y se nos hace mención desde el nacimiento del ser humano en Eclesiastés 3:2 hasta el final del ser humano en el Salmo 90:10. Dentro del círculo circadiano, por así decir, espiritual, porque hemos hablado solo de lo material, ahora hablemos de lo espiritual, el reloj de los que tienen sus lámparas encendidas, es decir, el estudio de la palabra y de las profecías en ellos, porque a eso se le llama lámpara encendida. Las 10 vírgenes dice que tenían que tener su lámpara encendida y lamentablemente 5, por desgracia, no guardaron aceite y sus lámparas se apagaron. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmo 119:105. De tal manera que entonces la lámpara representa la palabra del Señor, que solo está encendida cuando se estudia la profecía. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, nos dice 1 de Tesalonicenses 5:17 al 20. Por tanto, entonces, apagar el espíritu, apagar la lámpara, sería no estudiar las profecías. Pero aquellos que tienen las profecías en su cabeza, por así decir, tienen el círculo circadiano en relación con lo espiritual. Están en consonancia con el cielo y su actuación solamente se basa en lo que les dice el cielo. Así es como Dios conduce a sus ovejas a través de las profecías nada más, porque no conduce a través de otra cosa. Sin profecía, si no, el pueblo se desenfrena. Más bienaventurado es el que guarda la ley. Proverbios 29:18. Pero si no tenemos este conocimiento de la palabra de Dios que señala el porqué de nuestra existencia como pueblo de Dios, adventista del séptimo día, terminaremos anunciando lo que las demás iglesias comunes hacen. Es decir, estaremos durmiendo como las vírgenes insensatas, cuando deberíamos de estar despiertos. Ahora es tiempo, ahora es tiempo. No podemos anunciar lo que las demás iglesias anuncian, porque entonces, ¿para qué existiríamos y cuál sería la diferencia entre nosotros y ellas? Ellas predican sus mensajes que ya han pasado, ya la puerta de ese tiempo se ha cerrado, y ahora necesitamos proclamar los mensajes que son de la época. Nuestro mensaje que tiene que ver con la época es el anuncio de los 3 ángeles que declaran cómo Cristo, después de su muerte en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y nuestra redención, está trabajando en el santuario celestial para la expiación final y el borramiento final de nuestros pecados para poder entrar en el reino de los cielos en la fiesta de las cabañas. Entonces somos distintos. Si Dios nos hubiera levantado para predicar las mismas cosas que las demás iglesias, entonces Dios es un perdedor porque está perdiendo su tiempo, ya que las demás iglesias lo están haciendo, y digo un perdedor porque él mismo estaría creando división. Pero ha levantado al pueblo adventista del séptimo día para que esta iglesia declare las verdades para el tiempo actual. Todo tiene su tiempo, y es tiempo de que los adventistas prediquen su verdad distintiva a las demás iglesias, a fin de que éstas puedan escuchar el mensaje de los 3 ángeles, para lo cual fuimos levantados en este tiempo, a fin de que las otras iglesias, al abrazar este mensaje, tengan la oportunidad de salvación. Pero si fallamos en declarar esta verdad, Dios tendrá que utilizar a otros para que ellos cumplan la misión. Cristo dijo, si estos callaren, las mismas piedras hablarán. Cuando dice que las mismas piedras hablarán, está diciendo, si el pueblo adventista, si los propios adventistas se callan, otros se levantarán a proclamar esa verdad. Dios levantará a otros si nosotros fallamos. Y no podremos ser fanáticos de decirle, mira, ¿sabes qué? Tú estás predicando la verdad adventista, te estás robando el evangelio adventista porque tú no eres adventista, así que no puedes utilizar lo que son los escritos del Espíritu de profecía y la Biblia. No podremos decir, no debemos decir eso, porque Dios va a levantar a quien Él quiera. Venga por quien venga la verdad, dice claramente la mensajera del Señor, debemos aceptarla. ¿Por qué? Porque es Dios el que la está enviando. Nunca jamás podemos decir, él no es de la iglesia y por eso no le escucho, porque al instante que decimos eso pecamos contra el Espíritu Santo. Eso hicieron con Jesucristo los dirigentes de su época. Inmediatamente dijeron, demonio tiene. Este está predicando la verdad, sí es verdad, pero él no es de entre nosotros, es samaritano y tiene demonio. Oiga, ¿cómo van a decir semejante disparate? Eso no podemos hablar.
¿Por qué? Porque Dios envía a quien Él quiera para despertar a su pueblo. En una ocasión, la burra de Balaán habló para que pudiese el falso profeta tener que darse cuenta de que Dios estaba hablando por la burra. Y si habló por la burra, puede hablar por quien quiera. En cualquier etapa en la que nosotros estemos, y más allá de nuestra diferencia, seas niño, joven o adulto, anciano, todos tenemos algo que ofrecernos, dice la lección. Cualesquiera sean las circunstancias de tu vida en este momento, ¿qué puedes hacer con el fin de ser una bendición para los demás? Predicar la verdad presente. A eso se nos llama en esta época, para que nosotros podamos demostrar que dentro de los ritmos de la vida hemos sido llamados como iglesia a cumplir esa misión. Al predicar el mensaje de los tres ángeles, mi hermano y hermana, con este amor de este mensaje que nos caracteriza, digámosle esta verdad al pari, al desconocido de la calle, al vecino, al familiar, al amigo, al congresista, al presidente, al profesional, al autodidacta, al ignorante, al sabio, al comerciante, al empresario, al de la otra religión. Solo cuando estés predicando este mensaje de los tres ángeles, recién estarás demostrando amor. Después de eso, si tú no llevas este mensaje, no estás llevando el amor de Dios. Por gusto es, hermanito, aunque menciones cualquier lado de la Biblia. No es cualquier lado de la Biblia, es la verdad presente, como lo hemos leído hace un rato que dice la mensajera de Dios. Toda la eternidad necesitaríamos para entender toda la Biblia. Solo el tercer ángel, la verdad presente, es todo lo que se necesita por ahora. Si anuncias este mensaje es porque tienes el amor de Dios dentro de ti. Si no lo anuncias es porque el amor de Dios no está dentro de ti, solo es tu amor propio, tu sentimentalismo, que no sirve para nada en estas cosas. Muy bien. Más aún, Dios nos invita ahora a tener que por primera vez demostrar ese amor dulce que nos hace felices. ¿Cuál? La proclamación de los tres ángeles. Todo tiene su tiempo y es tiempo de ser felices y llevar también felicidad al mundo proclamando el tercer ángel. Es tiempo de que el fanatismo sea combatido y en su lugar se proclame el triple mensaje angelical de Apocalipsis 14, que es lo que Dios manda como el evangelio para esta última hora. Todo lo que no es tres ángeles no es evangelio. Está llevando tristeza, desolación, amargura y ser renegados contra la verdad de Dios. Compartamos por eso la dulce felicidad del reino de Dios, llevando este mensaje triple angelical para que los amantes del mundo ya no busquen los placeres, ya no busquen el dinero, ya no busquen el desviarse del camino y decirnos a nosotros extremistas. Porque los que hagan esta obra están llevando a Dios y a Jesucristo al mundo. Todo tiene su tiempo. Es tiempo de dejar los errores y vivir de acuerdo con el triple mensaje angelical. ¡Qué lindo! Todo tiene su tiempo. Y esto nos lleva al día martes 2 de abril. Lo inesperado. Nos dice la lección. Lee Job 1, 13 al 19 y 2, 7 al 9. ¿Qué le pasó a Job? ¿De qué manera su experiencia refleja lo que nos sucede a todos? De una forma u otra o en un momento u otro, justo cuando parece que todo va bien, sucede algo inesperado. Quizás sea la pérdida de un trabajo, de una extremidad corporal, una enfermedad que nos obliga a guardar cama, o es causa de una muerte prematura, un incendio en la casa, un accidente automovilístico, una caída mientras caminamos con la mascota y la familia. Por supuesto, no todos los cambios tienen que ser negativos. Tal vez una promoción en el trabajo lleve a mejores condiciones económicas. Nos dice todo esto la lección como un preámbulo quizás ilustrativo. Esto no es nada nuevo, sigue diciendo. Probablemente Abel no se imaginaba que sería asesinado y José no esperaba que lo vendieran como esclavo a Egipto. En ambas historias, los miembros de la familia fueron los traidores y en ambas historias las familias se vieron muy afectadas por lo que les sucedió a otros miembros. Las escrituras están cargadas de ejemplos de gente cuyas vidas y familias se vieron enormemente transformados por lo imprevisible. Estos ejemplos nos muestran que anunciar la verdad no siempre será placentera, así como en el caso de Job, así como en el caso de Abel, así como en el caso de José. Porque habrá muchos que la rechacen, cuando esperábamos que todos, tanto en la iglesia como en el mundo, se alegrarían con nosotros, pero Job también pasó por esos chascos y pruebas. Y sin embargo vemos que al final fue recompensado. Posiblemente
pasemos por muchas dificultades, enfermedades y dolores cuando llevamos la obra de Dios adelante para el final. Pero así como Job recibiremos nuestra recompensa. Él declaró por eso seguro: yo sé que mi Redentor vive, y sé que después de deshecha esta mi piel aún tengo de ver a Dios, y no lo verán otros, sino estos mismos ojos, en mi propia carne lo veré. Job capítulo 19, versículo 20 hasta el 22. Qué lindas palabras de Job, ¿no? Así también cuando se lleve el Evangelio se pasa de todo, pero lo lindo es que vamos a recibir nuestro premio. Nunca hay que olvidarse del premio, porque ahí está el amor de Dios. Él quiere que pensemos en el premio. Él dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. De Abraham se dice que él vivió en tiendas con Jacob y con Isaac porque esperaba la ciudad con fundamentos, la cual es arquitecto Dios. Así también será cuando hayamos proclamado el Evangelio al mundo, que lleva felicidad. En lugar de ser bien recibido por la bestia y su imagen y sus seguidores y los mundanos, estos nos tratarán peor que los amigos de Job. Los amigos de Job lo hicieron sufrir con sus palabras. Estos harán persecución implacable contra los hijos de Dios. Pero aún así saldremos vencedores como Job, demostrando que tuvimos la razón al quererles llevar la felicidad con el mensaje de los 3 ángeles, pero que ellos no la quisieron recibir. Y verán cómo nosotros recibiremos la bendición de la eterna felicidad por haber guardado esos mensajes, con todo lo que ellos tanto buscaron y que nunca alcanzaron. Es increíble. El mundo, la bestia, su imagen y todos los mundanos buscan la felicidad placentera, pero eso está en el mensaje de los 3 ángeles. Pronto se notará que los que llevaron los 3 ángeles tenían la razón. Quizá mientras llevamos el mensaje pasemos por momentos difíciles, pero José también fue vendido por sus hermanos, odiado por sus propios hermanos, y Jesús nos dice que aún los propios familiares de la casa serán nuestros enemigos. San Mateo 10:34. Y aún nos dice que seremos expulsados de nuestras propias iglesias. San Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. Pero todo eso es la bendición más rica de Dios, porque Jesús dijo que cuando seamos perseguidos hay que ir a otra ciudad. Es decir, ya terminaste en tu iglesia tu obra, bueno, ya es tiempo de que yo te tenga que hacer ir a otros lugares. Y la persecución es el medio que Dios emplea para esparcir a su pueblo, como lo dice Hechos capítulo 8, versículo 1 hasta el 3. Cuando te pasa eso es porque Dios te está diciendo: ya cumpliste tu labor acá, ahora quiero que vayas a otro lugar. Y así vas a ir pasándote de lugar en lugar, y no vas a terminar de recorrer todas las iglesias en todo el pueblo de Dios sin que Cristo ya haya llegado a la tierra. Así lo dijo Él: no recorreréis todas las ciudades de Israel, que estas palabras no acontezcan, que el fin no haya llegado. San Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta el 26. Léelo por ti mismo, hermano. Sigue diciendo más. O sea que es una bendición el que se tenga que proclamar este evangelio y que nos expulsen para poder tener que ir a seguir predicando a más. ¡Qué lindo! La expulsión no es que te borran del cielo, la expulsión es para que te vayas a predicar a otros lugares porque necesitas expandir la obra. Ahora, Dios no permitirá que la persecución sea contra aquellos que no están preparados, que no están estudiando, no se están consagrando, que todavía siguen en su mundo, en su búsqueda de grandezas, dinero, buenas carreras, etc. ¿Por qué? Porque si estos fueran perseguidos, entonces estos renegarían contra la fe por el trato que se les da, porque no tienen conocimiento de que así tiene que ser. Maldecirían. Entonces Dios no hace que ellos sean perseguidos porque dice en 2 de Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, solo Él padecerá persecución. Es decir, se hablará mal de Él, lo echarán de su iglesia, porque Dios quiere que Él se vaya a predicar a otros lugares. Entonces, solamente los fieles serán perseguidos. Y cuando los otros digan, ¿cómo a mí no me expulsan?, será obvio, porque se dedican pues no a defender la verdad. José era el único que buscaba de entre sus hermanos a Dios, y por eso solo él fue perseguido, vendido, esclavizado, y finalmente Dios lo glorificó para que se notara que aquellos que son perseguidos por causa de Cristo son perseguidos con un buen propósito. En este caso, el de José tenía que ser puesto como gobernador de Egipto
para que pudiera en esa primera potencia mundial llevar a cabo la predicación de la verdad y que se conociera el verdadero Dios. Así se hará hasta el día de hoy con los fieles, no con quienes no se preparen, porque estos perecerían en el intento, ya que entonces terminarían yéndose a la mentira. Y es que casi siempre los que rehúsan estar preparados, que no están estudiando las profecías para irlas a predicar al mundo, cuando se les dice que tienen que hacerlo, ellos dicen, no, un momentito, yo tengo vida, tengo familia, tengo una carrera que terminar, tengo trabajo que realizar, platita que ganar, a mí no me gusta la humillación, yo soy pagado de mí mismo, soy muy engreído, bueno, allá los que son como Jesús, yo no soy así, pero nadie llegará al cielo sin ser como Jesús. Así que entonces, este tipo de personas sería imposible de que Dios les diga vayan a predicar porque lo harían quedar mal. Es necesario que tengan que nacer de nuevo y que Cristo more en ellos para que entonces piensen como Jesús y no anden diciendo a mí no me gusta que me digan fanático, me humillen ni nada de eso. Eso quiere decir que no tienen a Cristo todavía. Necesitan prepararse más, estudiar y cuando se preparen Dios los llamará, pero si se demoran se perderán. Estos mismos todavía serán los que se atrevan a querer decir a los fieles te estás fanatizando. Tienes que hacer de otra manera. Les quieren enseñar cómo actuar cuando ellos mismos ni siquiera estudian. Cómo sin estudiar las profecías, sin conocerla, le quieren decir al que estudia tienes que hacer así o asá, o tienes que predicar así o así. No tiene sentido, pues. ¿Cómo el ciego le va a decir al que ve, yo te voy a guiar? No tiene sentido. Cristo dijo, un ciego no guía a otro ciego, sino los dos se caerán al hoyo. No les haremos caso entonces, sino que como José y Job, les diremos, Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Nos tocó esta proclamación, por más dura que parezca y difícil, pero tenemos que anunciarla a cualquier costo que sea. ¿Por qué? Como Job diremos, si Dios dio, hay que hacerlo, pase lo que pase. ¿Por qué quejarse? ¿Por qué reclamar que el mensaje es muy duro, que la gente no me escucha? ¿Por qué? Solo predica, Dios te ha mandado a predicar, no a ver si la gente te oye o no. Y esto nos lleva al día miércoles 3 de abril, transiciones. Lo cierto es que los seres humanos a menudo somos criaturas de costumbres. De hecho, nos aferramos a ellas y cuanto más entrados en años estamos, más difícil nos resulta cambiar esas costumbres, nos dice la lección. Por cierto, no es fácil cambiar. ¿Cuántas esposas se han quejado por años? He intentado cambiar a mi esposo, pero sin embargo Dios se deleita en cambiarnos. No tanto nuestra personalidad, sino nuestro carácter. De eso se trata el plan de salvación. Dios nos transforma en personas nuevas en Él. ¿Qué gran cambio tuvo Saulo de Tarso y cómo sucedió? Lee Hechos 8:1 y 3, 9:1 al 22 y Gálatas 1:15 al 17 nos dice la lección. Aquí hay algo interesante. Es difícil de cambiar, dice la lección, pero no imposible. Tal es así que cuando hay personas que piensan que el otro no cambia, es porque ellas mismas no están cambiando. Están esperando que el otro cambie para recién cambiar ellos. Podemos orar por la otra persona, pero el cambio solo se realiza de una manera. Veamos el ejemplo que nos da la lección. Nos está hablando del apóstol Pablo, cuando él todavía era Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos. Saulo, quien después fue el apóstol, nos muestra su experiencia, cómo ingresó al pueblo de Dios para hoy y para todos los tiempos. Nos dice, él recibió en el camino a Damasco una visión profética. Esto es lo que nos cuenta Pablo. Y cayó desmayado y ciego por la visión de Dios, por la tremenda luz que el Señor le había hecho resplandecer delante. De tal manera que cuando él cae al piso se da cuenta de que está ciego. Y ahora le pregunta al Señor, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Con esta visión que Dios le dio profética, de mostrarse a sí mismo delante del apóstol Pablo como a nosotros se nos muestra en Daniel y el Apocalipsis, a través de esas visiones que nos dejan ciegos ante este mundo, y nos quedamos totalmente sacudidos como el apóstol Pablo por la tremenda luz de estos libros, que no debemos rehusarla. Pablo fue valiente, él no la rehusó. Aunque quedó ciego, preguntó, ¿quién eres, Señor?
Pero muchos cuando leen Daniel y el Apocalipsis dicen, eso me asusta, y escapan cobardemente. No hay que hacer eso nunca, hermano mío, porque cuando haces eso insultas a Jesús. Pero el apóstol Pablo dice que inmediatamente que quedó ciego, preguntó qué cosa estaba pasando y pidió ayuda al Señor. Se humilló. Así debemos hacer nosotros para que nuestra ceguera física se manifieste. Entonces se cumplan las palabras de Cristo. He venido para dar luz a los ciegos, para abrir sus ojos, pero para poder enceguecer a los que dicen que ven. Sin duda, se cumplieron en el fariseo Pablo, cuando era Saulo. Esto Jesús les había dicho a los fariseos, cuando se estaban oponiendo por causa de haber curado al ciego de nacimiento en el libro de San Juan capítulo 9. Y entonces Jesucristo les tuvo que decir a ellos, ahora porque decís veo, mayor pecado tenéis. Pero se los dijo a los fariseos. Y ahora otra vez se volvía a encontrar con un fariseo que era Saulo de Tarso y tenía que actuar de la misma manera que lo hizo con los fariseos anteriores, porque sólo así se podía lograr que estos pudieran comprender la verdad. Entonces, al actuar con Saulo como un fariseo que era, lo hizo ciego. ¿Ah? Interesante, ¿no? Lo hizo ciego físico, pero le abrió los ojos espirituales, la mente, el entendimiento, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 23. Ahora bien, así se cumplió entonces en Saulo de Tarso. He venido para que los que ven dejen de ver sus mentiras y errores y comiencen a ver la realidad de lo espiritual. Cuando esto nos sucede a nosotros al presentarnos las profecías, las visiones de Dios, entonces nos volvemos ciegos a nuestras costumbres carnales. Y ahora solo vive el nuevo concepto puesto por lo espiritual de la palabra del Señor en nuestra mente. ¡Qué bonito! Nos vuelve ciegos para que ahora veamos con la visión espiritual. Así es como el Señor hace para que todos los hombres puedan convertirse. Es imposible, hermano mío, que tú te conviertas por tan solo orar. Pablo no solo oró, primero recibió la visión, y nos sigue diciendo la Escritura que entonces Pablo ahora se humilló. Así también cuando nos llega la visión profética para hoy y la entendemos, pedimos a Dios como Pablo ser transformados, y Dios nos oirá y seremos instrumentos seguros. Ahora Pablo dejó sus propias obras por las cuales se quería justificar delante de Dios, y dejó de perseguir y ser airado, renegón y amargado, y de tener odio por sus hermanos y querer rechazarlos, botándolos de las sinagogas, y hacerse él el justo y el bueno, y pasó ahora a dejar sus obras propias para obedecer la ley de Dios para salvarse, que son las obras de la fe que necesitamos para entrar en el reino de los cielos. ¡Qué linda experiencia de Pablo! Y por eso Pablo declaró en 1 Corintios 7:19 lo siguiente: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Con esas palabras Pablo estaba diciendo las obras propias nada son, sino el guardar los mandamientos de Dios. Las obras de la carne no sirven. La lección cita al espíritu de profecía con las siguientes palabras. Hechos de los Apóstoles, páginas 97 y 98. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcadores requerimientos de la ley de Dios. Es decir, que antes de eso no conocía los abarcadores cumplimientos de la ley de Dios, por eso hacía sus propias obras. Pero luego de conocer la ley de Dios, dejó de hacer sus propias obras para hacer lo que Dios mandaba. El que había sido un orgulloso fariseo, confiado en lo que justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo, y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. Las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles. Sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo. Así que entonces necesitamos tener la visión de Dios
estudiemos las profecías de Daniel y Apocalipsis, y entonces se cumplirá Filipenses 1:6 y Romanos 8:1 para nosotros. Y esto nos lleva al día jueves 4 de abril, las interacciones. La Biblia es un libro de relaciones. Dios nos creó para relacionarnos con los demás. De hecho, muy pocos vivimos en total aislamiento. En primer lugar, nadie podría llegar a existir si no fuera por los demás. Incluso después de nacer necesitamos ser de alguien que nos cuide, al menos hasta cierta edad, cuando se supone que podríamos existir por nuestra propia cuenta. Como cristianos hemos de aprender a interactuar y nunca estar callado. Pero para poder hacerlo necesitamos saber de qué vamos a hablar, para no ser como los mundanos que hablan de cualquier cosa. Por ejemplo, ellos, para llamar la atención de cualquier vanidad y hacer creer si es posible que hemos viajado a un lugar, a otro país, que hemos visto lugares, y cuando aparentamos tener dinero y que conocemos varios sitios, ya somos parte de ese círculo aunque hayamos mentido. Muchos de ellos no dicen la verdad. Inventan que se han ido por tal y cual sitio, o si han ido a ese lugar inventan más de lo que vieron, y de esa manera tratan de poder lograr buscar conversación e interactuar. Es pura vanidad. Nada de eso se nos pide en la Biblia que tengamos que hacer, porque Jesús condena las conversaciones ociosas, los chistes, los chismes, las difamaciones y todas esas cosas que no vienen a demostrar cultura social, sino más bien ignorancia y clase bajísima en cuestión de conocimiento. La Biblia nos enseña otra cosa más bien, que tenemos que hablar acerca de nuestras esperanzas, no hablar de cómo malgastamos el dinero, de cómo nos vamos a viajes de excursiones. Otros piensan que hablando de bromas, de chistes, palabras chismosas, bueno, en sí, muchos piensan que esas cosas hacen grande, pero la palabra del Señor nos dice claramente que nosotros debemos compartir las glorias que nos esperan en el cielo, hablar de las riquezas maravillosas que los santos poseen allá, de sus casas de plata, de la ciudad de oro, para hablar realidades, para no estar hablando fantasías de este mundo. Todo este mundo es pura fantasía. ¿Cómo vamos a hablar de eso perdiendo nuestro tiempo? Hay que hablar de la realidad, de aquello que es invisible ahora a nuestros ojos, pero que nos está esperando en la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo enseñarles a poseerlas, a esforzarse por luchar para alcanzar esta tremenda fortuna? Eso es lo que necesitamos nosotros, interactuar con los demás, para que nosotros podamos enseñarles a que la gente no se mate de día y de noche sin comer, haciendo tanto trabajo, que a las finales por avarientos van a terminar como despreciables y egoístas en el mundo. Nada de eso debe de ser nuestra conversación. No debemos enseñarle a la gente que tenemos que buscar ser grandes empresarios, grandes comerciantes, tener nuestros tremendos cartones. ¿Para qué le enseñamos vanidades a la gente? Hablemosles del mundo mejor, de la búsqueda del conocimiento profético, de las leyes de Dios, de las enseñanzas de la Biblia que hacen feliz a la persona. Apocalipsis 1:3 dice: felices los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso hay que interactuar, no perder el tiempo en otras cosas que no valen para nada. Y esto nos lleva al día viernes 5 de abril para estudiar y meditar. Imagínate los cambios que se produjeron en la vida de los discípulos de Cristo al pasar tiempo con Él. En su mayoría eran personas incultas, sencillas, acostumbradas a las enseñanzas y las tradiciones de su fe judía. Pero ahora Jesús les ofrece un camino mucho más excelente. Ya no creer en las enseñanzas de los dirigentes religiosos, sino más bien en la Biblia. Ya dejar las fábulas judaizantes y seguir la Biblia con sus enseñanzas. Dejar el judaísmo basándose en las tradiciones inventadas por los dirigentes y seguir por sí mismo lo que dice la Biblia y la Biblia sola. Jesús enseñó que él era así, por eso era feliz. Hacía milagros para otros, curaciones, su felicidad estaba en ayudar a todos los demás. Esa es la máxima felicidad que podemos tener, el ayudar a otros. ¿Cómo podemos hacerlo ahora? Llevando el evangelio de la palabra del Señor, haciendo conocer a otros la verdadera educación. Debemos empezar por convencer a nuestras familias de la verdad que poseemos, como Jesús lo hizo con sus discípulos, y llevar esto mismo a nuestras iglesias, porque lo necesitamos todos, ya que nuestras iglesias carecen de cultura y de buen trato social. Muchas veces entre nosotros como hijos de Dios, siendo hermanos, dejamos que otros hablen mal de otros.
y hasta incluso nos dedicamos a conversaciones mundanas, hablando de nuestros viajes, de que hemos llegado a grandes ciudades, o todos orgullosos con temas que solo caracterizan pues al mundano, hablar de música, películas, avances de tecnología, política, que en nada edifican. Tenemos que saber interactuar, tenemos que ser un poco más maduros y más cultos en la forma en que hablamos, es decir, ser más sencillos, como Jesús, que era sencillo y compartía la vida eterna. Falta mucha cultura en nuestras propias filas de la iglesia, la ignorancia está prevaleciendo y no debemos permitirlo. Por eso en cada iglesia debemos exigir, obligar a nuestros dirigentes pastores a que nos prediquen Daniel y el Apocalipsis, que nos enseñen el mensaje del tercer ángel, porque queremos ser personas cultas, felices, que podamos mostrarle al mundo que Jesús existe y que nos ha dado su mensaje para proclamarlo a toda la tierra. Esto debe empezar por los hogares, nos dice el Señor en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 8 en adelante, capítulo 6 también. Cuando andes por las calles, cuando estés en el camino, les repetirás estas palabras a tus hijos por donde quiera que vayan. Así es como entonces el hogar, aunque sea sencillo, puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. El hogar cristiano, página 14. Esto solo se logra por principio. Cuando los hijos tienen el principio del conocimiento de la verdad, este será el motor que impulse sus acciones. Preguntas para dialogar. Lee Eclesiastés 3:1 al 8. ¿Qué dicen estos versículos y cómo puedes aplicar este principio a tu vida y experiencias? La respuesta es tiempo del juicio y debemos interactuar con nuestros conocidos. Sobre estos temas, aunque pasemos experiencias como las de Job y de José, interactuando solo sobre la verdad y no otra cosa. Bendita lección, maravillosa lección de esta semana. Hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo a la luz de la palabra del Señor todo este trimestre. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.